saludar a la doctora Ángela María Londoño García. Ella es médica dermatóloga, magíster en epidemiología y en autoinmunidad, coordinadora del posgrado de dermatología de la Universidad CES y coordinadora científica del programa CLIPSO, Clínica de Psoriasis y Enfermedades Inmunomediadas de Piel. Doctora Ángela, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Camila, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues doctora, queremos que usted nos comience contando un poco de qué se trata la dermatitis y cómo hace uno, por ejemplo, para saber que tiene dermatitis y no una alergia común. Bueno, cuando hablamos de dermatitis estamos hablando como un término genérico. Dermatitis se refiere al cambio de lesiones rojas con descamación y vesículas o bombas de agua que pican. Pero dermatitis pueden ser muchas. Podemos tener dermatitis de contacto, podemos tener dermatitis numular, podemos tener dermatitis atópica. Entonces, la más común que generalmente se presentan son las dermatitis atópicas y que es lo que nos tiene hoy conversando. Entonces, cuando ya vamos a hablar de dermatitis atópica, tenemos esas lesiones características que se llaman eczema, acompañadas de una picazón intensa, que generalmente inician en la infancia y que tienen una historia tanto personal o familiar de haber sufrido esa misma enfermedad o otras condiciones atópicas como es el asma, la rinitis y que van a afectar determinados sitios de la piel. Doctora, ¿cuál sería la diferencia entre dermatitis y alergia? Cuando estamos hablando de alergia, estamos hablando de que ya hay una sensibilización a algo, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, es alérgica a la picadura de abejas. Quiere decir que se sensibilizó al veneno que inyectan las abejas y cuando la pican hace una reacción. Entonces, hablar de alergia implica un conocimiento previo de nuestro sistema inmunológico que lleva a una reacción. Dermatitis no quiere decir alergia. Lo que pasa es que la gente utiliza el término alergia porque le parece más conocida la palabra, pero el hecho de yo tener una dermatitis y por ejemplo una dermatitis atópica no quiere decir que yo sea alérgica a algo, no. Mi sistema inmunológico está generando una serie de reacciones, pero no necesariamente implican haber tenido una sensibilización previa a alguna sustancia, alguna proteína, algún producto. Doctora, ¿cómo hago yo para saber si tengo dermatitis? Porque, por ejemplo, uno ve que con el calor, como que se le brota, haga de cuenta, el antebrazo, también la parte de atrás de la rodilla, sobre todo a los chiquitos, ¿no? Cuando los chiquitos son, pues, un poquito más rellenitos o van al calor y les da esta alergia que se ve rojita. ¿Qué debe hacer uno para detectar que tiene dermatitis y cuál sería el protocolo médico para eliminarla? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos un paciente, llámese niño, llámese adulto, que está presentando una serie de lesiones como por ejemplo las que tú describes, lo primero que tenemos que empezar a indagar es la cronicidad de esas lesiones y el patrón de presentación de esas lesiones, porque eso nos va a permitir hacer una clasificación, eso es lo que nosotros llamamos unos criterios diagnósticos. Entonces, por ejemplo, en los niños, si es un niño pequeño, un niño lactante y la mamá nos está contando que esas lesiones rojas que pican le están empezando a aparecer en las mejillas o en el área de pañal, ya estamos posiblemente ante una dermatitis atópica del lactante. En los niños ya más escolares, niños de 3 años, 4 hasta los 7, ya esas lesiones empiezan a ser más de los pliegues adelante de los codos, los pliegues posteriores a las rodillas, en el cuello, en las orejitas. Entonces, eso también nos va a hablar de dermatitis atópica en esta edad y ya en los adultos podemos empezar a presentar esas lesiones en un patrón más en las manos, a veces en los párpados, en las mujeres puede presentarse en los pezones y en las areolas. Entonces, todas esas características de localización sumadas a una enfermedad que está teniendo un patrón de cronicidad, o sea, ya lleva varios meses presentándose estas lesiones, no el primer episodio nos va a hablar de dermatitis atópica, sino que ya hay cronicidad, más la historia
familiar, los antecedentes familiares o personales, en caso sobre todo que sean adultos, nos van a permitir decir que ese paciente tiene una dermatitis atópica. Cuando ya tenemos clasificado, diagnosticada la dermatitis atópica, dependiendo de la gravedad de esas lesiones, de la extensión de esas lesiones, es que nosotros vamos a instaurar una terapia. Si son pocas lesiones, están muy localizadas, generalmente recurrimos a terapias tópicas, pero si ya las lesiones son más extensas, son más graves, el paciente está muy comprometido, pues recurrimos a terapias sistémicas, terapias que ya sean tomadas o inyectadas. Mire, doctora, aquí nos pregunta un oyente, mi hija tiene 24 años y nunca había tenido problemas de piel hasta que quedó embarazada y desde ahí quedó como con una alergia al frío, no puede tocar agua fría, no le puede dar frío pues se brota, se pone roja y le empieza a picar. A veces es tal la alergia que ha llegado a pensar que eso se le puede convertir en una dermatitis. Mi pregunta, ¿eso no tiene cura? Pues a ver, lo primero que habría que ver es qué tipo de lesiones hacen, porque hay muchos pacientes que pueden hacer urticarias, que son las ronchas parecidas a las picaduras de insectos, y pueden ser exacerbadas por medios físicos, como el que cuenta la paciente, que son los cambios de temperatura. Hay gente que lo hace al frío, hay gente que lo hace al calor, hay gente que lo hace al agua, independiente de la temperatura, y no necesariamente que haya sido el embarazo el desencadenante, sino que pudo haber sido pues como simplemente circunstancial esa relación tiempo en la aparición y el embarazo previo. Sí se pueden manejar. Si se trata de una urticaria, puede tener un control, ya hay muchos medicamentos para eso, pero sí implica que hagamos una evaluación del paciente para saber a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Porque, pues, pudiera ser eso, como también pudiera estar hablando de dermatitis, porque en el embarazo, por ejemplo, las dermatitis atópicas sí se exacerban, pero mira que la paciente nos está diciendo que no había tenido una historia previa, entonces sí es muy importante hacer una evaluación. Mira, doctora, aquí también nos pregunta. Buenos días, deseo participar en el programa con una pregunta sobre la dermatitis seborreica. ¿Se puede erradicar de raíz? Llevo con ella varios años y he utilizado champús como ketoconazol y nada que me pasa. ¿Qué podríamos decirle a esta oyente? Normalmente las dermatitis seborreicas se consideran entidades crónicas y entidades como de picos. Por ejemplo, el estrés, otras enfermedades pueden exacerbar, pueden hacer que se presenten esas crisis de enfermedad. Entonces, hablar de cura no es posible como en el momento, pero sí podemos hablar de un control de enfermedad. Entonces, en ese caso, cuando el paciente, por ejemplo, no nos ha respondido a champús como ketoconazol, cambiamos a otros tipos de champú o inclusive utilizamos ya medicamentos que pueden ser también untados o tomados para ayudar al control de las crisis, dependiendo de esa severidad. Pero hablar de cura no es posible en el momento. Control, hablamos de control. Mire, doctora, ¿qué tanto tiene que ver la parte emotiva con la dermatitis? Nos pregunta un oyente. Muchísimo. Toda la parte de estrés y, por ejemplo, nosotros vemos mucho en el programa los pacientes que vemos con dermatitis atópica que muchos cuando han tenido crisis, han tenido algún tipo, pues crisis de la dermatitis, han tenido también algún tipo de crisis emocional, han perdido el trabajo, se les ha muerto algún familiar, han tenido algún tipo de situación de estrés. Entonces, definitivamente, nuestro sistema inmunológico responde muy fácil y puede llevar a crisis cuando estamos ante ese tipo de situaciones. Entonces, no es descabellado y por eso también es muy importante que cuando estamos ante un paciente con dermatitis atópica, por ejemplo, acompañemos la terapia también con terapia psicológica o psiquiátrica si es del caso, porque los pacientes tienen una alta carga de afectación por la enfermedad que los puede llevar a tener otros trastornos como ansiedad o depresión. Doctora Ángela, tenemos a Ingrid en la línea. Ingrid, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta a la doctora. Sí, cuéntame. Doctora, yo vengo con una escabiosis desde hace mucho tiempo, aproximadamente como unos 3 años. Me han mandado tratamiento como cotrimazol, clotamitón, benzoato de bencilo, pero eso no me ha servido, la verdad.
Yo, tanto ha sido el desespero, doctora, que yo he llegado a usar una crema de uso veterinario. Y le cuento que sí me ha servido, pero no me cura. Ella me alivia la picazón, todo esta sintomatología que se me presenta, pero no me cura, doctora. Y la verdad siempre me trata en medicina general, nunca me han mandado con dermatólogo. Pues lo primero que yo te recomendaría es que si te vea un dermatólogo, porque es muy raro que una escabiosis vaya a durar 3 años. Las enfermedades infecciosas como las escabiosis, que son parásitos, son enfermedades que responden muy bien al tratamiento de los que tú ya has mencionado, el crotamitón, el benzoat, inclusive la ivermectina. Entonces, una enfermedad de ese tipo 3 años no es posible, así que sí es muy importante que seas evaluada porque probablemente tú tengas algún tipo de dermatitis y, por ejemplo, la dermatitis atópica es una de las que confunden muy fácilmente con escabiosis. Entonces, es muy importante que te hagan una adecuada evaluación por parte de dermatología. Mire, doctora, aquí nos dicen, mi caso no es por el sol, pero sí quisiera saber qué me puedo aplicar. Tengo unas manchas en la espalda, ya son de color como gris y pica mucho. Me sale a veces en el cuello, los párpados me pican mucho y sí veo que tengo como una resequedad, pero no sé qué es eso. Por ejemplo, ese tipo de lesiones pudieran ser compatibles con dermatitis atópica. Una persona adulta en los párpados, en el cuello, en la zona posterior, a veces en el centro de la espalda, en el centro del pecho. Entonces sí es muy importante también una adecuada evaluación. Por ahora lo que más les recomiendo es la humectación. La humectación en los pacientes con dermatitis es la clave, es casi que el 80% del éxito de la terapia y es una de las cosas que nunca abandonamos a pesar de que el paciente esté completamente controlado. Entonces esa sería la primera recomendación que yo le haría al paciente, pero lo más importante es que consulte para una evaluación. Mire, doctora, casi siempre que uno habla de dermatitis por clima, ya sea por calor, prácticamente nunca se menciona el frío. Pero aquí nos escribe un oyente: cuando me da frío y viajo en moto, me salen unas ronchas y un picazón que me da por la tarde, noche. ¿Qué tendría que ver, doctora, el clima con la dermatitis? No es tanto el clima, es lo que les mencionaba ahorita. Hay urticarias que son desencadenadas por medios físicos y el frío, las temperaturas, los cambios de temperatura se consideran medios físicos. Entonces, por ejemplo, este paciente pudiera estar haciendo una urticaria al frío y por eso se les presenta en ese horario o cuando está expuesto o se quitan la ropa, por ejemplo, en el cambio de ropa en el baño, aparecen las ronchas. Entonces, en ese caso, él necesitaría terapia. Generalmente se hacen con antihistamínicos para poder hacer el control. Y cuando ya pues no tenemos un control con antihistamínicos, escalamos a otras terapias que denominamos terapias biológicas. Pero sí es muy importante evaluar el patrón de aparición, pero sí, están descritos: urticaria al frío, urticaria al calor, urticaria al agua, urticaria a la vibración, pero no es eczema, no es dermatitis. Tenemos a Marta en la línea. Marta, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Llamo desde Bogotá. Buenas tardes. Y mi pregunta es la siguiente. Yo llevo ya como 4 años con unos, se supone que son hongos en las uñas porque me han hecho exámenes, me han quitado pedazos de uñas y me han dado tratamientos de itraconazol, de estepinafina, los paran porque pues toca detener el tratamiento porque el tema del hígado me salen malos exámenes y volvemos y arrancamos. Y ya ahorita llevo 4 meses con terbinafina y ni siquiera se ha detenido, eso sigue avanzando y pues a mí me da mucho miedo porque me parece que se levantan las uñas, se van desprendiendo, entonces eso me tiene muy angustiada, doctora. ¿Eso tiene alguna solución que no sea otra cosa que tomar itraconazol, terbinafina? Y he hecho todos los tratamientos que me han mandado en diferentes partes en dermatología. ¿Ya a usted le han hecho un cultivo? ¿Ya le han hecho un cultivo para definir qué tipo de hongo tiene? Sí, a veces sale hifas y alinas como algo así como no identificadas y... No, pero el nombre. Me han hecho varios. Eso es un KOH. El cultivo te dice el nombre. No. Eso es la parte más importante. Hay que hacer un cultivo para definir cuál es el hongo que usted tiene y con base en eso se hace el tratamiento. Y el tratamiento no es solamente tomado, el tratamiento también debe ser tópico. Siempre los hongos en las uñas se deben acompañar tanto de tratamientos tópicos como de tratamientos tomados si la afectación es muy severa. Y ojo, el tratamiento
aplicado. El tratamiento tópico no es por 3 ni 4 meses, a veces puede llegar a ser por 1 año, 1 año y medio, además acompañado del cambio de las medidas como nosotros manejamos nuestros pies, cómo manejamos los zapatos, dónde los tenemos, si están sometidos a humedad, si yo practico algún tipo de actividad que implique que mis pies estén húmedos, por ejemplo, eso hay que cambiarlo. Mira que no es solamente la pastilla, hay que hacer muchas más cosas para poder mejorar el ambiente al que está sometido la uña y que puede estar llevando a que se contagie de los hongos. Tenemos a Angélica también en la línea. Doctora Angélica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que pasa es que, ¿cómo vas? Mira, tengo una niña de 3 años, en las cuales llevo 6 meses. Ingresamos por pediatría porque ella presenta una alergia. Empezó en su espalda, piernas, brazos. El pediatra que la valoró nos decía que era por calor. Le mandaron unos medicamentos tópicos, cambio de jabón. La alergia siguió, cambiamos de pediatra. El pediatra le mandó unos exámenes médicos. En los exámenes decían que la niña tenía anemia. Le mandaron unos medicamentos por 2 meses, pero la alergia sigue. Hace poco el pediatra la valoró, le mandó, fue una crema que se llama Cetavir, pero la alergia persiste. En este momento la alergia la tiene ya en la frente, bracitos, la espaldita, y hasta incluso el día de hoy ya la tiene en las orejitas y se rasca mucho el punto de que sangra. La mandaron para dermatología, pero pues obviamente por la IPS se demoran un poco las citas médicas. Tenemos la cita de dermatología hasta febrero, pero ya no sé qué hacer con esa alergia y por qué motivo. Se hicieron cambios de alimentación, se suspendieron lácteos, se suspendieron galletas, harinas, chocolates, pero sigue con la alergia y nosotros vivimos en tierra caliente. Claro, y el sudor la puede empeorar más. Sí, eso, la historia que tú estás contando de tu hija perfectamente puede encajar con una dermatitis atópica y no necesariamente las dermatitis atópicas tengan que estar relacionadas con alimentos. Pues no son muy frecuentes las asociaciones de consumo de alimento y la aparición de la enfermedad. Ya si tú ves eso, pues sí se hace la supresión de alimentos, pero la historia que tú estás contando sí es muy compatible con esto y sí es muy importante que la vea dermatología. Ya si estás viendo que tu hija está muy severo, yo te aconsejo que debes de asistir a urgencias con ella, porque en algunos casos ya sí toca hacer manejo hospitalario para poder instaurar los tratamientos adecuados por la severidad de las lesiones. Por ahora la recomendación que te puedo hacer, la única es hidratar, porque yo sí no te puedo hacer ningún tipo de recomendación de medicamentos sin evaluar la niña. Estamos aquí en Salud y Algo Más hablando hoy sobre dermatitis y tenemos a Luz en la línea. Luz, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Ángela Londoño? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Niña que ella en el momento tiene 6 años, pero cuando ella estaba pequeñita tuvo una dermatitis que las mejillitas se le pusieron demasiado coloradas, ella le sanó y quedó como con unas verruguitas. Mi pregunta es si eso le puede volver a repetir, porque he escuchado que se puede repetir. La dermatitis atópica en la mayoría de los niños tiende a mejorar y va mejorando en la medida que crecen. Y ya una pequeña parte de la población llega a vida adulta o hacen ya en vida adulta las lesiones nuevamente. Entonces, a lo mejor su hija puede estar en esa gran mayoría que va a mejorar y no va a volver a hacer las lesiones. ¿Eso de qué depende mucho? De la genética. 2, del cuidado que usted tenga con su hija. Es una cosa muy importante que la acostumbre a usar siempre humectante. La humectación le va a ser como la ayuda que le puede prevenir que vuelva a hacer nuevas lesiones. Entonces eso es educarla para que aprenda que eso es lo más importante con ella, cómo hacen los baños, no usar jabones que puedan secarle mucho su piel. Entonces, por ahora, yo le diría que tenga como un cuidado muy especial en esos aspectos y simplemente vigílela. Puede que nunca más haga en su vida lesiones de dermatitis atópica. Mire, doctora, aquí nos hace un oyente una pregunta. En el 2021 inicié con una alergia en la aureola de los senos.
Consulté, me hice biopsia con buenos resultados para malignidad. En el 2022 resulta que se mejoró, pero en el 2023 regresó más fuerte. Consulté y las cremas no dan mejoría. Uso ropa interior en algodón, lavo con bicarbonato y vinagre mi ropa. Estoy desesperada, tengo mucho dolor, me pica demasiado. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, esa es una de las lesiones que a veces son más complejas porque no las diagnostican adecuadamente. Esta paciente o esta persona que nos escribe perfectamente puede estar teniendo una dermatitis atópica del adulto. En las mujeres es muy frecuente que se hagan las lesiones de manera localizadas en esas zonas, areola y pezón. Entonces, es muy importante ya que esta paciente haga una consulta con dermatología y se le puede iniciar una terapia. En este caso, nosotros podemos estar utilizando terapias con esteroides tópicos y utilizamos terapias que denominamos ahorradoras de esteroides, como es el tacrolimus o el crisaborol, que es un medicamento que recientemente tenemos en Colombia y nos permite usarlos en estas áreas para evitar los efectos secundarios que pueden tener el uso crónico de los esteroides en pieles delicadas, como es la piel delicada de la areola y el pezón. Pero es muy importante que esta paciente consulte porque ella perfectamente, si tiene las características, los criterios diagnósticos, pudiera estar haciendo una dermatitis atópica localizada. Johan, ¿qué le quiere preguntar a la doctora? Gracias. Es que resulta que desde hace mucho tiempo, hablo más de 5 años, yo siempre he presentado que después de que me baño, siento como rasquina en el cuerpo, como picazón y eso me dura 10, 15 minutos, digamos que entonces como que dejo de pensar en eso, como que me ocupo en otra cosa, pero ahora sí como que me sigue la rasquiña hasta que se me quita y se me olvida. Es una rasquiña horrible, que ya pasa como que me salen como ronchas. Correcto. Mira, ese es otro de los casos parecido a lo que mencionaban ahorita del que iba en moto y le aparecían las lesiones. Perfectamente puede estar ante una urticaria por cambio de temperatura. Entonces sí es un cuadro muy distinto a la dermatitis o al eczema y ya sería un manejo con antihistamínicos que normalmente se ponen previo a la exposición al evento que pueda estar generando los síntomas de la picazón. Y también nuevamente esto lo manejamos a través de dermatología. Bueno, pues doctora Ángela, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Cuéntenos dónde se pueden comunicar con usted los oyentes que quieran una cita. Muchísimas gracias por la invitación y mi consulta está ubicada en la ciudad de Medellín. El teléfono es 300-270-0239.